prepárese para adentrarse en una revelación que ha sido cuidadosamente velada durante décadas, un secreto profundamente inquietante que podría desafiar las creencias más arraigadas, desestabilizar el equilibrio de las naciones y desencadenar una cadena de eventos que el mundo no está preparado para enfrentar. El tiempo del silencio se ha agotado. Y lo más perturbador de todo, esta profecía no es un eco distante del pasado, sino una realidad que ya está tomando forma. En el epicentro de esta inquietante verdad se encuentra México, el escenario de una profecía tan oscura como inquietante. Durante años, señales ominosas han estado apareciendo, todas conectadas con el enigmático tercer secreto de Fátima. Este mensaje, tan explosivo como revelador, fue deliberadamente ocultado por el Vaticano, que optó por mostrar al mundo solo una parte de su contenido, dejando el resto enterrado en las sombras de los archivos secretos de la Iglesia. Lo que está a punto de descubrir no es simplemente una historia antigua, sino una verdad que ha permanecido oculta durante generaciones. Una verdad que podría reconfigurar la comprensión de la humanidad sobre el destino y la espiritualidad. La profecía transmitida hace más de un siglo ha dejado de ser un mito y ha comenzado a entrelazarse con los eventos actuales. En 1917, en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Fátima, en Portugal, 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron testigos de algo que cambiaría para siempre sus vidas y el curso de la historia. Durante 6 apariciones, una figura radiante conocida como Nuestra Señora de Fátima les transmitió mensajes de esperanza, fe y arrepentimiento, pero también revelaciones terribles sobre el futuro de la humanidad. Uno de estos mensajes, el tercero y más controvertido, se convirtió en el foco de especulaciones, misterios y teorías que persisten hasta el día de hoy. México, según las revelaciones de esta profecía, se ha convertido en el epicentro de una narrativa apocalíptica. Tragedias devastadoras, colapsos sociales y fenómenos inquietantes han comenzado a cumplirse con una precisión escalofriante, como si una oscura predicción estuviera cobrando vida. Estas señales son imposibles de ignorar, el mundo enfrenta las consecuencias de haber ignorado advertencias celestiales que, lejos de ser metáforas, resultan ser premoniciones tangibles. Durante décadas, se ha especulado que el Vaticano nunca reveló por completo el tercer secreto. Muchos creen que lo que se compartió públicamente fue solo una versión fragmentada, cuidadosamente censurada para proteger al mundo de una verdad demasiado impactante. Sin embargo, el padre Malachi Martín, un sacerdote que tuvo acceso al contenido completo del secreto, rompió su voto de silencio para compartir fragmentos de lo que sabía. Sus palabras, envueltas en valentía y desesperación, pintan un panorama sombrío sobre el futuro de la humanidad, centrando especialmente la atención en México como un eje crucial de los eventos venideros. Según las revelaciones de Martín, el tercer secreto advierte sobre un colapso espiritual sin precedentes, catástrofes de dimensiones inimaginables y una pérdida de fe tan profunda que podría sumir al mundo entero en la oscuridad. Estas no son amenazas abstractas, son eventos que ya se están materializando. Cada tragedia que azota México parece confirmar que estamos al borde de algo monumental y devastador. La Iglesia, que durante años trabajó incansablemente para mantener en secreto estas revelaciones, está perdiendo la batalla contra la verdad. Lo que antes estaba oculto está emergiendo, y las advertencias de Nuestra Señora de Fátima están dejando de ser leyendas religiosas para convertirse en una cruda realidad. El futuro que se nos advirtió ya está aquí, y pocos están preparados para enfrentarlo. Las piezas de este rompecabezas finalmente están encajando, revelando un panorama apocalíptico que podría alterar para siempre el curso de la historia. México se encuentra en el centro de esta tormenta, mientras el mundo observa con temor creciente cómo las señales apocalípticas se desarrollan frente a sus ojos. El tiempo de la negación ha llegado a su fin. El tercer secreto de Fátima no es simplemente un eco del pasado, es una advertencia que resuena en el presente. Ahora, más que nunca, es imperativo que abramos los ojos y enfrentemos las verdades que la humanidad ha evitado por tanto tiempo. Estas advertencias, concebidas como faros para guiar a la humanidad, fueron ignoradas durante mucho tiempo, y ahora las consecuencias de esa desatención se manifiestan con una claridad trágica. Los humildes hijos de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron haber recibido 3 secretos profundos y estremecedores de la Virgen María, cada uno de los cuales poseía el potencial de alterar para siempre el curso de la historia. Los 2 primeros secretos fueron revelados al público poco después de las apariciones, causando un impacto indescriptible entre los fieles. El primero fue una visión aterradora del infierno, una imagen tan cruda y desgarradora que sacudió las almas de quienes la escucharon. Este testimonio servía como un sombrío recordatorio del sufrimiento eterno que aguarda a quienes se apartan del camino divino.
El segundo secreto, igualmente impactante, contenía un mensaje de esperanza y advertencia. Predijo el fin de la Primera Guerra Mundial, pero también anunció un conflicto aún más devastador que el que ya desangraba al mundo. Según el mensaje, esta guerra solo podría evitarse si las naciones se arrepentían y si Rusia era consagrada al Inmaculado Corazón de María. Era un llamado urgente a la conversión, un grito de alerta celestial que, lamentablemente, muchos ignoraron. Aunque estos dos secretos ya eran asombrosos en sí mismos, fue el tercer secreto el que transformó los eventos de Fátima en un misterio insondable. A diferencia de los anteriores, este último fue rodeado de un velo de secretos sin precedentes. No se compartió con el público, sino que se selló en los insondables archivos del Vaticano, donde permaneció durante décadas. Esta decisión de ocultar el tercer secreto alimentó una tormenta de teorías y especulaciones. ¿Qué podía ser tan perturbador como para que la Iglesia decidiera retenerlo incluso ante una humanidad ávida de respuestas? Aquellos que trataban de descifrar su significado imaginaron lo peor: catástrofes globales, crisis espirituales de proporciones épicas, o incluso un colapso total de la fe que sustenta la existencia humana. En 1960, las expectativas alcanzaron su punto más alto. El Vaticano enfrentaba una creciente presión para revelar el contenido del tercer secreto, una promesa que había sido insinuada años antes. Sin embargo, en lugar de iluminar el camino con la revelación, la Iglesia optó por un silencio impenetrable, profundizando el misterio y sembrando más dudas que certezas. La negativa de la Iglesia a divulgar el secreto no trajo tranquilidad ni aceptación. Por el contrario, generó miedo, desconfianza y preguntas incómodas. ¿Qué contenía este secreto que lo hacía tan peligroso? ¿Qué verdades podrían ser tan devastadoras como para justificar su ocultación? El silencio del Vaticano, lejos de sofocar las inquietudes, avivó la llama de las teorías conspirativas, cada una más inquietante que la anterior. Aunque a lo largo de los años se filtraron fragmentos de información, el contenido completo del tercer secreto sigue envuelto en sombras. Para muchos, este misterio no es solo un testimonio del poder de lo divino, sino también una prueba de las limitaciones humanas frente a lo desconocido. Se cree que el mensaje confiado a los niños de Fátima poseía tal magnitud que su revelación podría haber sacudido los mismos cimientos de la fe y del orden mundial. La decisión de la Iglesia de guardar el secreto se interpreta de diversas maneras. Algunos ven en ella un acto de protección, un esfuerzo por preservar a la humanidad de una verdad para la que no estaba preparada. Otros, sin embargo, lo perciben como un intento deliberado de encubrir algo mucho más profundo, algo que podría desafiar incluso la estructura de la institución religiosa misma. Con el tiempo, las preguntas sin respuesta que rodean al tercer secreto han adquirido una fuerza propia. Siguen provocando debates sobre la naturaleza de la fe, el propósito de la vida y el destino último de la humanidad. Este misterio, lejos de desvanecerse, proyecta una sombra larga y enigmática que continúa envolviendo al mundo en un aura de expectación y desconcierto. Con el paso del tiempo, las especulaciones en torno al contenido del tercer secreto de Fátima comenzaron a transformarse en algo más que simples conjeturas. Se empezó a vislumbrar que no solo se trataba de una advertencia sobre eventos globales, sino que también podía referirse a crisis concretas y específicas, manifestándose en el devenir de las naciones. Una de las teorías más impactantes señala a México como un eje crucial de la profecía. Este país, conocido por su profunda devoción a la Virgen María, ha sido considerado durante mucho tiempo un baluarte de fe en el mundo católico. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una especulación sin fundamento comenzó a adquirir peso y credibilidad, ya que los acontecimientos recientes parecían reflejar de manera inquietante las advertencias transmitidas por los niños de Fátima hace más de un siglo. Mientras estos hechos se desarrollan con una intensidad creciente, la escalofriante posibilidad de que el tercer secreto esté tomando forma en tiempo real se vuelve cada vez más difícil de ignorar. La incertidumbre acerca de su verdadero significado persiste, pero una cosa es segura: aquello que permaneció oculto durante décadas ahora parece estar escribiéndose en las páginas de nuestra historia presente. En México, los signos son cada vez más evidentes. Desastres naturales de una magnitud devastadora, una ola imparable de violencia y una crisis espiritual que penetra profundamente en el tejido social han llevado a muchos a creer que el cumplimiento del tercer secreto de Fátima está ocurriendo en silencio dentro de sus fronteras. Las palabras que Nuestra Señora de Fátima nunca llegó a pronunciar públicamente parecen resonar de manera inquietante en cada rincón de la nación. El ascenso de la violencia,
alimentada por los cárteles del narcotráfico y una corrupción omnipresente, refleja una decadencia moral y espiritual que evoca las advertencias de la profecía. Al mismo tiempo, la fe, que alguna vez ofreció consuelo y fortaleza a los corazones mexicanos, ahora se encuentra fragmentada y debilitada. Los templos, antes refugios de esperanza y unidad, están enfrentando crisis internas. Escándalos y la creciente desconfianza en las instituciones religiosas han erosionado la relación entre los fieles y la Iglesia. Mientras tanto, fenómenos naturales como terremotos y huracanes, que han arrasado con vastas regiones del país, son vistos por muchos no solo como meras tragedias, sino como señales proféticas que validan los oscuros presagios de Fátima. La crisis espiritual que envuelve al país también es innegable. Un número creciente de personas se aparta de la fe católica, buscando respuestas en otros lugares o cayendo en una profunda incertidumbre espiritual. La devoción fervorosa que alguna vez caracterizó a México parece desvanecerse, dejando un vacío que solo intensifica la sensación de vulnerabilidad frente a los desafíos que se acumulan. Frente a este panorama, surge una pregunta apremiante: ¿México está siendo testigo del cumplimiento del tercer secreto de Fátima? Para muchos, la respuesta es un rotundo sí. Los estudiosos que han examinado la profecía encuentran paralelismos inquietantes entre las advertencias contenidas en ella y la situación actual del país, una nación en crisis, donde la fe es puesta a prueba mientras la violencia y la destrucción amenazan con consumirla. Los signos de inestabilidad en México parecen alinearse de manera alarmante con las advertencias apocalípticas de Fátima, alimentando temores de que lo peor aún está por venir. La sensación de que el país se encuentra al borde de un colapso total es cada vez más palpable. Para algunos, los problemas sociales y espirituales que lo afectan son solo el preludio de una tormenta mucho más devastadora. Las teorías que vinculan a México con el tercer secreto han ganado tanta fuerza que ya no pueden ser desestimadas fácilmente. Sin embargo, el Vaticano permanece en silencio, rechazando confirmar o negar estas suposiciones. Este silencio solo sirve para aumentar la sensación de inquietud y la percepción de que algo monumental y potencialmente catastrófico está a punto de desatarse. Para muchos mexicanos, esta situación trasciende los límites de las teorías o los rumores. Es una realidad palpable, un temor creciente de que algo siniestro está en el horizonte. Si las profecías de Fátima realmente están cumpliéndose en México, las preguntas que surgen son inevitables y profundamente inquietantes: ¿qué nos depara el futuro? ¿Estamos al comienzo de esta profecía, o el país está al borde de un cataclismo aún mayor? En este contexto de incertidumbre y ansiedad, las palabras nunca reveladas del tercer secreto parecen cobrar vida, transformándose en una inquietante advertencia para el presente. México, con su rica historia de fe y devoción, podría estar profundamente entrelazado con este misterio celestial que durante tanto tiempo permaneció en las sombras. En medio de este enigma emerge una figura crucial, el sacerdote jesuita Padre Malachi Martín. Reconocido tanto por su intelecto como por su valentía al desafiar las decisiones del Vaticano, Martín fue uno de los pocos forasteros que accedieron completamente al tercer secreto de Fátima. Cercano a las estructuras de poder de la Iglesia y con un conocimiento privilegiado, Martín se convirtió en una voz única y controversial, alertando sobre las consecuencias de mantener en secreto un mensaje que, según él, contenía una urgencia espiritual ineludible. Su exposición a estas revelaciones confidenciales lo transformó en un mensajero no oficial de las advertencias que la Virgen confió a los niños de Fátima. Martín no solo expuso lo que sabía, sino que lo hizo con un sentido de apremio. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es normal, afirmó en repetidas ocasiones, señalando que las desviaciones aparentemente insignificantes de la fe y la negación silenciosa de Dios estaban abriendo camino al mal. Para él, el tercer secreto no era una mera advertencia apocalíptica, sino un llamado al alma, un recordatorio de que los mayores peligros no siempre son visibles. Su mensaje no era de condenación, sino de esperanza impregnada de urgencia. El tiempo se acaba, advirtió, suplicando a la humanidad que tomara conciencia de las señales de decadencia espiritual que la rodeaban. Según Martín, cada rechazo a la guía divina acercaba a la humanidad al precipicio. Esta postura resonaba profundamente con las revelaciones de Fátima. Las visiones confiadas a los niños Lucía, Francisco y Jacinta no solo fueron advertencias, sino también oportunidades de redención. El primer secreto, una visión desgarradora del infierno, mostraba las consecuencias de alejarse de Dios. El segundo, la predicción de una guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial, urgía a la humanidad a arrepentirse para evitar una catástrofe aún mayor. Sin embargo, el tercer secreto sigue siendo el mayor misterio.
Aunque parcialmente revelado, su contenido completo aún escapa a nuestra comprensión. Lo poco que se ha compartido insinúa una persecución dentro de la Iglesia, sufrimiento para los fieles y traición en el núcleo de su estructura. El intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981 se interpretó como una manifestación de esta profecía. Pero muchos cuestionan si eso era todo lo que el tercer secreto tenía que revelar. Las fuerzas espirituales que la Virgen María señaló como operativas, la batalla entre el bien y el mal, y las advertencias no reveladas alimentan la inquietud de que algo más profundo y siniestro aún permanece oculto. La conexión con México no puede pasarse por alto. En un país marcado por desastres naturales, violencia desmedida y una crisis espiritual generalizada, las advertencias de Fátima parecen resonar con una claridad aterradora. La creciente corrupción, los cárteles del narcotráfico y el debilitamiento de la fe no son simplemente fenómenos sociales, para muchos, son la manifestación de un juicio divino largamente anunciado. Ante este escenario, surge un llamado urgente a la conversión. El mensaje de Fátima, y por extensión las palabras de Martín, no se limitan a advertir sobre un futuro catastrófico. También son una invitación a cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. La salvación no está en el mundo material, sino en una vida vivida con fe y amor, recordó Martín, eco de las palabras de la Virgen María a los pastorcitos en 1917. Los niños de Fátima soportaron el peso de estas revelaciones con un coraje extraordinario, enfrentándose a la incredulidad y al escepticismo de su época. Hoy, la humanidad está llamada a mostrar la misma valentía. La indiferencia y la apatía no deben permitir que el mal prevalezca. Las advertencias de Fátima no son solo un mensaje de juicio, son un faro de esperanza y redención, un recordatorio de que el destino de la humanidad puede cambiarse a través de la fe, el amor y la acción decidida. La conexión con Akita, un eco de Fátima. Décadas después de las apariciones en Fátima, otra advertencia resonó en Akita, Japón. En un convento aislado, Nuestra Señora se reveló a una humilde religiosa, transmitiendo un mensaje similar pero adaptado a los desafíos de un nuevo tiempo. Lo más asombroso ocurrió cuando una estatua de la Virgen María comenzó a derramar lágrimas, no simples, sino lágrimas de sangre. Estas lágrimas no eran por la Virgen misma, sino por sus hijos, por la humanidad. Cada gota representaba una súplica silenciosa por las almas que se alejaban de Dios. En Akita, Nuestra Señora reiteró un mensaje urgente: si la humanidad no se arrepentía, enfrentaría severos castigos, incluyendo terremotos y fuego descendiendo del cielo. Este mensaje no busca infundir miedo, sino invitar a una reflexión profunda sobre las consecuencias tangibles de nuestras decisiones. Akita también habló del sufrimiento que la Iglesia enfrentaría, divisiones internas, pérdida de fe, verdades cuestionadas y diluidas, y una confusión espiritual sin precedentes. Sin embargo, en medio de las advertencias, permanece la esperanza. Las lágrimas de la Virgen no eran de desesperación, sino de amor infinito. A pesar de lo que está por venir, todavía hay tiempo para volver a Dios. El futuro oscuro no es inevitable. La misericordia de Dios es infinita, y Él espera con los brazos abiertos, nos recuerda la Virgen. La Salette, una advertencia temprana. En 1846, en el pequeño pueblo de La Salette, Francia, la Virgen María se apareció a dos niños pastores con un mensaje dolorosamente claro. Advirtió sobre la corrupción que se infiltraría en el corazón mismo de la Iglesia y sobre una apostasía que se extendería entre los líderes espirituales. La Virgen no vino a acusar, sino a advertir. Sus palabras hablaban de una crisis de fe que llevaría a muchos a la oscuridad. Aunque esto parecía lejano en aquel entonces, hoy las señales son innegables: divisiones, escándalos y una confusión espiritual que deja a muchos desorientados. En La Salette también se predijeron desastres naturales como consecuencia de la corrupción moral. Terremotos, inundaciones y huracanes devastadores parecen confirmar estas advertencias. Sin embargo, la Virgen María nos anima a mantenernos firmes. Incluso si los líderes espirituales fallan, nuestra fe no debe tambalear. Un llamado a la misión de los fieles. En estos tiempos de confusión, los fieles están llamados a ser luz en la oscuridad. Cada oración, cada acto de bondad y cada esfuerzo por permanecer en el camino de Dios tiene un impacto. Somos la Iglesia viva, y nuestras acciones pueden renovar el mundo. El mensaje de La Salette, al igual que los de Fátima y Akita, es uno de advertencia, pero también de esperanza. Dios no nos ha abandonado, y la Virgen María nos guía con amor incondicional.
Nos recuerda nuestra identidad fundamental, no olviden quiénes son, hijos de Dios. El asombroso legado de Edgar Cayce. En paralelo a estos mensajes celestiales, la vida de Edgar Cayce ofrece otra perspectiva sobre los misterios espirituales. Desde su infancia, Cayce mostró dones extraordinarios que lo marcaron como una figura singular en la historia. A través de visiones y profecías, Cayce predijo eventos de impacto global, como el estallido y conclusión de las guerras mundiales, el colapso del comunismo en Europa y el ascenso de China como potencia económica. Aunque no todas sus visiones se cumplieron, su legado sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan comprender los enigmas de la espiritualidad y el destino humano. Un mensaje universal de conversión y esperanza desde Fátima hasta Akita, pasando por la Salete y las predicciones de Cayce, el llamado es claro, la humanidad enfrenta decisiones críticas que definirán su destino. Las advertencias no son para generar miedo, sino para inspirar arrepentimiento, fe y acción. El tiempo es limitado, pero la esperanza permanece. La Virgen María, a través de sus mensajes, nos recuerda que el amor y la misericordia de Dios son infinitos. Cada paso hacia la conversión ilumina un camino hacia la salvación, y cada acto de bondad refuerza la luz que puede disipar incluso la oscuridad más profunda.